Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Hoy, Master, retomaremos el ciclo de los cómics de la Guerra de los Cazarrecompensas, justo con el tercer cómic de este evento especial de Marvel, que está lleno de acción y con varios frentes chocando entre sí, uniendo de una épica manera el momento mismo en que Vader llegó hasta la subasta del mismísimo Han Solo, la cual estaba siendo orquestada por su ex amante Qi'ra. Es así que llega esta historia titulada La Espada del Alba Escarlata, escrita por el maestro Charles Soule, y rápidamente, Master, recordaremos los sucesos claves que nos trajeron hacia este momento. Primero que nada, hay que recordar que todo sucede entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original, cuando Boba Fett se había apoderado del congelado en carbonita Han Solo, y justamente en su camino para entregarlo hasta Tatooine ante Jabba el Hutt, Boba Fett se había desviado hasta el mundo de Nar Shaddaa, donde el Alba Escarlata, liderado por Qi'ra, le arrebataría a su presa. Y gracias a las conexiones de la serie de cómics de Star Wars y la de Darth Vader, sabemos también que tanto Boba Fett, el Imperio, los Hutts y múltiples sindicatos criminales de la galaxia, así también como los rebeldes Leia, Chewbacca y Lando, se habían dirigido hasta el planeta helado de Yekara y serían testigos de la subasta en donde se ofrecería el congelado en carbonita Solo. La subasta, claro, sería ganada por el mismísimo Jabba el Hutt, quien ofrecería 1,000,000 de créditos para llevarse a su casa al contrabandista. Pero antes de que siquiera pudiera reclamar su premio, el mismísimo Darth Vader llegaría escoltado por sus Death Troopers, declarando que él se llevaría al capitán Han Solo, puesto que en realidad pertenecía al Imperio y ahí complicaría la situación para todos. Así que una vez recordado lo anterior y antes de iniciar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números en orden de este evento de la Guerra de los Cazarrecompensas, por si acaso se perdieron alguno, Masters. Y justo en este punto comenzaría nuestra historia, cuando Lord Vader le ordenaría a sus Death Troopers que llevaran a Han Solo hasta su nave, y si alguien trataba de interferir, ordenaría simplemente que los mataran, no importando que fuera el propio Jabba. Entonces de inmediato el líder de los Hutts increparía a Vader, diciendo que Han Solo era legítimamente suyo, y todo sería observado a la distancia por Boba Fett, quien exclamaría que tanto Jabba como Vader eran unos tontos, puesto que en realidad el único que ostentaba la propiedad de Solo al ser su presa era él mismo. Pero Lando Calrissian a sus espaldas le diría que el único tonto era él, Boba Fett, y ahí los rebeldes Calrissian, Organa y Chewbacca habían acudido a Yekara por el aviso de Amilyn Holdo y se habían topado cara a cara con el propio Fett poco antes. Boba en ese momento desafiaría a Lando a que lo volviera a llamar como un tonto, añadiendo que mucha gente se disputaba en ese momento la mercancía que significaba Han Solo. Y Leia entonces, al escucharlo, le diría que Han era algo que no podía ser vendido o comprado, puesto que ella misma se lo llevaría a casa. Entonces la princesa le pediría a Chewbacca que interviniera contra Fett, pero que lo hiciera en silencio, sabiendo sobre todo que no podían usar sus blasters para no llamar la atención. Así que el Wookiee obedecería, empezando así un brutal pero silencioso combate contra el más grande cazarrecompensas ahí mismo en Yekara, en un gran espectáculo. Y aquella escena se interrumpiría brevemente para mostrarnos la reacción de la mano derecha de Qi'ra, la mujer alienígena de nombre Margo, quien le preguntaría a la líder del Alba Escarlata que cómo demonios Vader se había enterado de la subasta del capitán Solo. A esto Qi'ra le respondería a la mujer que Vader siempre actuaba de manera independiente, pero aquello, claro, no importaba, puesto que ella misma sabía cómo manejar a un Lord de los Sith, aludiendo, claro, al tiempo que había pasado sirviendo a Lord Maul en persona, Masters. Después veríamos brevemente a Sana Starros y la doctora Aphra, quienes también se encontraban en la subasta y ahora solo esperaban escabullirse de Vader. Esto pese a que Boba Fett previamente las había descubierto y las había obligado a ayudarlo con tal de robar a Han Solo, amenazando a Aphra con revelarles a todos la identidad de la arqueóloga ladrona. Sin embargo, ante un inminente encuentro con Vader, Aphra elegiría huir. Entonces volveríamos al encuentro entre Boba Fett y Chewbacca, con el cazarrecompensas amenazando al Wookiee, diciendo justamente que el adorno trenzado que llevaba en su armadura había sido arrancado luego de vencer a un posible pariente cercano de Chewie, algo así como su tío o su tía. Y ante el insulto, esto solo lograría enfurecer al Wookiee, quien enseñaría los colmillos y se abalanzaría sobre Fett, levantándolo con un brazo y estrellándolo contra la pared de forma brutal. Pero de nuevo la escena cambiaría para retomar la
conversación entre Jabba el Hutt y Darth Vader, con el capo explicando cómo había hecho la oferta ganadora de 1 millón de créditos, superando sobre todo la del Imperio Galáctico. Y entonces al escucharlo, Vader voltearía a ver a la umbarana Sly Moore, diciéndole de una amenazadora manera que había fallado una vez más y que claro, el emperador se enteraría de ello, avivando aún más el conflicto que ya hemos visto, Masters, entre el Cid y la umbarana, tal y como se nos ha contado en la serie de cómics de Darth Vader 2020. Y retomaremos entonces el combate entre Fett y Chewie, con el cazarrecompensas siendo casi asfixiado por el Wookiee, por lo que el acorazado sacaría una vibrohoja de su muñequera derecha, amenazando ahí con cortar otra trenza del pelaje de Chewbacca. Pero al tiempo de que esto sucedía, Vader gritaría hacia Jabba y a todos los ahí presentes en la sala de la gran nave que era el Vermilion lo siguiente: estás equivocado, Jabba. Solo no te pertenece. Tú, todos en esta nave o el planeta, todo en el vasto imperio, todo le pertenece al emperador. Y Jabba de una sarcástica manera encontraría aquella declaración un tanto divertida, aunque su expresión sería seria y calculadora. Y Leia entonces, por su parte, trataría de ayudar a Chewbacca en su pelea contra Boba Fett y apuntaría con el blaster al cazarrecompensas, pero Lando súbitamente la detendría, diciéndole que si disparaba revelaría su presencia y todos tendrían problemas, señalando además que aquello también lo sabía el propio Boba Fett y era por ello que aquel combate se definiría mano a mano, y siendo así, Calrissian apostaría siempre al Wookiee, a quien aquí Lando insistiría que se la partiera a Boba. Y Chewbacca así lo haría con movimientos de una verdadera brutalidad. Continuaría así golpeando a Fett contra el piso. Vader por su parte continuaría su discurso contra Jabba, diciéndole que los Hutts eran un grupo con el cual el Imperio tenía un acuerdo importante, lo que los volvía bastante favorecidos ante el régimen, sobre todo poniéndolos por arriba de toda la escoria de la galaxia. Sin embargo, a los ojos de Vader había otras agrupaciones que podrían ocupar ese lugar, tales como Sol Negro o los Grimoire, puesto que nadie en realidad era indispensable, ni siquiera los Hutts. Todos los acuerdos podían ser renegociados, y Vader entonces levantaría su mano en un gesto amenazador, e incluso el Cid le recordaría su encuentro años atrás donde lo había estrangulado en su propio palacio, cuando negoció para el Imperio una alianza con los Hutts. Y entonces ahí Vader detectaría que el Hutt sentía miedo, como todos los demás ahí, algo que el Cid disfrutaría de una gran y retorcida manera. Pero del otro lado de la sala, el combate entre Boba Fett y Chewie continuaba, con el cazarrecompensas casi derrotado en el suelo, tratando ahí de recuperar un poco de aire, ofreciéndonos de nuevo un gran espectáculo en medio de aquel momento de tensión. Y después, regresando a la discusión en el centro de la sala del Vermilion, Boku el musculoso Hutt increparía a Vader, indignado sobre todo ante la falta de respeto que él sí tenía hacia el clan de los Hutts. Pero Vader se limitaría a preguntarle a Jabba quién demonios era ese ser, ignorando por completo a Boku, a quien Vader había conocido recientemente y hasta colaborando a sus espaldas, esto como un traidor a la causa del propio Jabba. Y Jabba aquí miraría a Boku y después le respondería a Vader que este no era nadie, y esto claro sería para la molestia del musculoso Hutt. Y así de una brutal manera regresaremos de nuevo a la pelea entre el mismísimo Chewbacca y Fett, con este último activando su lanzallamas de una oscura manera y envolviendo así en un montón de fuego al Wookiee, que gritaría de dolor inmediatamente con todo su pelaje completamente encendido. Esto claro, en un momento de terror tanto para Leia como Lando, quien este último envolvería al Wookiee con su capa para apagar rápidamente las llamas. Y Boba se disponía ya a alejarse de ahí, cuando Leia lo interceptaría con blaster en mano, ante lo cual Fett rápidamente la desarmaría de un manotazo, diciéndole a la princesa Organa que él no necesitaba más enemigos y que ahora entendía bien que ellos estaban detrás de la misma persona, tratando de ser condescendiente con la princesa al ya no llamar más a Han Solo como una mercancía. Boba entonces agregaría que él no respondería en su camino si ellos no se interponían en el suyo, puesto que él, el propio
pequeño Boba solo trataba de ganarse la vida en esa galaxia. Entonces aquí Lando Calrissian le respondería que la Alianza Rebelde podía pagarle por Han Solo. Solo tenía que ayudarles un poco a llevar a su casa al congelado capitán. Pero Boba Fett, fiel a su código de cazarrecompensas, respondería que él ya tenía una presa y que ya tenía un cliente. Así era como funcionaba la cosa y no de otra manera. Entonces le regresaría su blaster a Leia diciendo una vez más que no le estorbaran. Y Leia de inmediato acudiría a ayudar al herido Chewbacca, mientras Calrissian se lamentaba por la pérdida de una capa estupenda, la misma que había tenido desde Bespin. Y volveremos entonces a la conversación entre Jabba y Vader, con el Hutt finalmente cediendo ante los deseos del Sith, diciéndole que Han Solo era suyo y que le enviara sus respetos al emperador Palpatine. Vader súbitamente llamaría aquello como una sabia decisión y después ordenaría otra vez a sus Death Troopers que se llevaran a Solo a su nave. Y sería así en ese momento cuando la mismísima Qi'ra intervendría bajando las escaleras del balcón desde donde observaba todo, diciéndole súbitamente al Sith que podía reclamar sí al congelado Han Solo, pero no podía irse sin pagar la deuda de 1 millón de créditos que se tenía ya con el Alba Escarlata. Y Vader, sin importarle, le daría la espalda diciéndole que aquello era ridículo y que en realidad no le debía nada. Entonces la mujer, de una mordaz manera, le respondería que si acaso el Imperio no tenía lo suficiente para pagar, lo que en realidad lo convertía en un poder demasiado barato. Y ante aquella insolencia, Darth Vader encendería inmediatamente su sable de luz de un bello rojo carmesí. Y Qi'ra al unísono sacaría de entre su elegante túnica un par de electrobastones lista para enfrentar ahí al Lord de los Sith, diciéndole en su cara que no todos le tenían miedo en aquel lugar, demostrando con su pose su entrenamiento con el mismísimo Lord Maul y Dryden Voss. Vader atacaría de inmediato, ya que en mente Qi'ra esquivaría los embates de la hoja del plasma carmesí. Y entonces el señor Oscuro le diría a la mujer que reconocía que tenía entrenamiento, así como reconocía el linaje de su técnica. Esto, Masters, ante una referencia más que obvia hacia otro Lord de los Sith. Ante esto, ella le diría que entonces él debía saber que estaba en problemas, chocando de inmediato uno de los electrobáculos en contra del brazo mecánico del Sith. Y entonces Vader le preguntaría: ¿quién te entrenó? ¿Quién fue tu maestro? Qi'ra únicamente se limitaría a responder que quien la había entrenado sabía algo de Vader y bastante sobre su propio maestro, en un claro guiño hacia el propio Darth Maul, Master. Que ante esto el Sith le espetaría que ella había honrado a su maestro, pero que al no tener la fuerza, su Teräs-Käsi, esa arte marcial que estaba mostrando, no podría salvarla. Así que fácilmente, levantando su mano, Darth Vader estrangularía a la mujer, que apenas se alcanzaría a presionar un botón de la empuñadura de uno de sus electrobastones, de donde surgirían ahí un montón de diminutos y esféricos detonadores termales, provocando ahí una rápida explosión que le ayudaría a liberarse del agarre de la fuerza de Vader. Y le diría aquí que su muerte sería una pena, puesto que muy pocos utilizaban aquellas técnicas en aquellos tiempos, además de que su intento por hacerle frente había sido en realidad muy débil. Y entonces Qi'ra, al escucharlo de una manera valiente y brutal, uniría ambos electrobáculos y le gritaría al Sith que nada en torno a ella era débil. Y así arremetería contra Vader, quien simplemente aquí le respondería: en tu mundo tal vez, en el mío apenas si existes. Pero al mismo tiempo que esto sucedía, a la distancia, el mismísimo Boba Fett ya tenía en la mira la cabeza de Lord Vader y se disponía aquí a dispararle, cuando súbitamente un recuerdo lo golpearía. Y ahí Fett recordaría aquellas imágenes que el propio cazarrecompensas había visto en la ciudad de las nubes de Bespin, cuando el Lord de los Sith había sido capaz de desviar con su mano los disparos del blaster de Han Solo, esto sin siquiera esforzarse. Lo que llevaría súbitamente a Fett a replantearse toda la situación y desistir de dispararle al Sith. Y justo en ese momento, de una oscura forma, Lord Vader se conectaría con el lado oscuro de la fuerza y mandaría con su poder a volar a todos ahí a su alrededor, incluyendo a la mismísima Qi'ra, quien chocaría contra la cápsula de carbonita de Han Solo. Y ahí, completamente entregado a su ira, Darth Vader blandiría su sable de un bello rojo carmesí y al instante lanzaría estocadas mortales contra todo aquel que estuviera a su alcance, al igual que cualquiera que osara desafiarlo para no cumplir sus fines.
y así lo regalaría un espectáculo sangriento partiendo cazarrecompensas y criminales de todo tipo que caerían rápidamente al piso al tiempo que Vader únicamente decía: ¿acaso alguien podrá decirme lo que no puedo hacer? Tomaré todo lo que yo decida tomar. Mataré a quien yo desee. Y la próxima serás tú. Y esto último lo diría refiriéndose a una derrotada Qi'ra, quien el Sith ya había acorralado contra el módulo de carbonita de Han Solo usando ahí su propia espada. Pero en ese instante, cuando Vader ya se disponía a matarla, sentiría súbitamente un gran estremecimiento de la fuerza. Y cerrando su puño, Vader sentiría la llegada de su hijo, el mismísimo Luke Skywalker. Y sobre el planeta Yekara veríamos que el X-Wing de Luke se aproximaba al Vermilion y contactaría rápidamente a Leia para decirle que ya casi llegaba. Pero a la princesa le respondería que el tiempo se les estaba terminando y que ya necesitaban su ayuda. Pero con esa importante intervención, mientras Vader estaba distraído ante la llegada de su hijo, enfocado únicamente en él, puesto que atraparlo era su verdadero objetivo, Qi'ra será auxiliada por Margo y se alejaría de la batalla, admitiendo ahí su derrota, así también como su exceso de confianza de enfrentar a un Sith, a pesar de lo mucho que sabía de ellos. Entonces ella utilizaría un comunicador para actualizar a un aliado misterioso, informándole de la situación que ya había previsto, con un Darth Vader llevándose a Han Solo, por lo que así Qi'ra le pediría a este misterioso aliado que hiciera lo que debía hacerse. Y así una respuesta positiva llegaría a través del comunicador. Y aquí, Masters, podemos hacer la conjetura de que este aliado misterioso era la asesina letal Diva Longpop, una cazarrecompensas de la raza Shani, a quien ya habíamos visto trabajar para el Alba Escarlata, que se nos presentó en el cómic número 1 de Jabba el Hutt, el cual precisamente está enlazado con esta historia. Pero regresando al clímax de la situación, veríamos que gracias a las órdenes que se le habían dado al general Romodi y al mismísimo almirante Piet, Lord Vader lograría comunicarse directamente con el X-Wing de Luke Skywalker. Y entonces, directamente conectado con su comunicador hasta la nave de Luke, le diría así a su hijo: Luke, sé que estás cerca. Siento tu presencia. Tenemos un asunto pendiente. Tengo al capitán Han Solo. Él sigue vivo, congelado en carbonita. Si tú no vienes y me enfrentas, cortaré a tu amigo a la mitad. Y una vez más, Darth Vader encendería su sable de un bello rojo carmesí y se prepararía para destrozar ya el módulo de carbonita del Capitán Solo, llegando así súbitamente con este cliffhanger al final de esta historia. Pero no se preocupen, Master, ya que muy pronto tendremos la continuación a todo este gigante crossover que se viene en diferentes cómics como Star Wars y el de Darth Vader. Pero si también te interesa saber cómo Qi'ra subastó a Han Solo ante Jabba y el propio Vader, esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto a toda la lista de reproducción de estos cómics. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.